para nosotros siempre es un placer estar aquí con ustedes en su espacio que es Aminoran Academic, donde socializamos permanentemente contenido relacionado con la bioimpedancia. En el día de hoy vamos a trabajar a propósito del mes de la obesidad, la bioimpedancia en el tratamiento de la obesidad. Me están diciendo por aquí que algo pasa con mi cámara, pero no sé qué es. ¿Qué pasa con mi cámara, mi querido amigo? ¿No me están viendo? ¿Ahora sí me ven? Ahora sí. Ok, qué pena con ustedes. Entonces les decía que a propósito de el mes de la obesidad, hoy les traemos un tema que para nosotros es muy importante, que es la bioimpedancia en el tratamiento de la obesidad. Queremos contarle una experiencia que se viene desarrollando en Colombia alrededor de un tema que lo llamamos las clínicas de obesidad. Hoy tenemos la experiencia del Hospital de la Universidad del Norte y tenemos la experiencia que viene liderando el doctor Eder Hernández Ruiz. Nos acompaña además miembros de su equipo de trabajo. Nos está acompañando, teníamos pensado que estuviera la doctora María José y la doctora Daniela. Me dice el doctor Eder que María José está incapacitada en este momento y no nos va a poder acompañar. Entonces nos acompaña en la tarde de hoy también la doctora Daniela Valera. ¿Lo dije bien? Valera, ¿no es cierto? Espero que sí. Así que bueno, muy buenas tardes, doctor y doctora. Quisiera que ustedes se presentaran, le contaran a la gente dónde están trabajando, qué es lo que ustedes están haciendo y pues se presenten ustedes para que la gente los conozca de mejor manera. Doctor Eder, adelante. Bueno, muy buenas para todos. Antes que nada, confirmar que me estén escuchando bien y me estén viendo. Sí, doctor, lo escuchamos y lo vemos perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En este momento estamos acá desde nuestra sede, que es el Hospital de la Universidad del Norte, ¿verdad? Acá en la costa caribe colombiana, Suramérica, teniendo una experiencia muy importante en estos espacios académicos que realmente son importantes para que sigamos creciendo, sigamos compartiendo experiencias. Y yo pienso que es un momento para que aprendamos un poco. Me presento, como decía Gildardo, soy docente acá en la Facultad de Medicina Interna en la Universidad del Norte, Barranquilla. Soy investigador y estoy liderando en este momento el programa Clínica de Obesidad y Control Metabólico de nuestro hospital acá en la Universidad del Norte. Ahorita les compartiremos pues algunas experiencias y me encuentro también con la doctora Daniela Varela, Dardo, a propósito que tú preguntabas. Bueno, yo soy la doctora Daniela Varela, yo soy médico general, egresada de la Universidad del Norte. Actualmente también soy docente de la universidad y lidero la parte de investigación del programa de clínica de obesidad y control metabólico del Hospital Universidad del Norte. Excelente, doctora. Bienvenidos ambos. A todos los que se están conectando con nosotros en este momento, bienvenido. Gracias por estar acá. A todos los que nos acompañan en las diferentes redes sociales, ya sea en vivo o indiferido, un saludo especial y gracias por estar viendo. Recordarles que este ya es nuestro 38º webinar que nos recorren y nos ven en el mundo, mi querido Eder, alrededor de unas 25,000 personas indiferido y a veces en directo unas 100, 200 personas. Así que bueno, saludos a todos en América Latina, en todos los lugares donde nos ven. Gracias también a Fabián por estar siempre detrás de cámaras. Y bueno, vamos a dar inicio entonces al webinar, doctor. ¿Por qué no le cuenta a la gente qué es lo que están haciendo ustedes con la obesidad y qué relación tiene lo que están haciendo con la bioimpedancia? Adelante, doctor. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación de participar con nuestra experiencia. Realmente es un tema que me apasiona, la atención integral del paciente con problemas de sobrepeso y obesidad. Y en ese sentido comienza a tomar importancia algunas estrategias y algunas herramientas que poco a poco nos van consolidando como un centro que trata de manera más
personalizada, individualizada a los pacientes con este tipo de problemas de salud. Y yo pienso que para entrar un poquito en contexto, Gildardo y todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo en este momento, hablarles de cuál es el sentido de todo lo que hemos venido trabajando acá en el Hospital de la Universidad del Norte, en Colombia. Y es que indiscutiblemente la obesidad desde tiempo atrás ha sido o se ha constituido en un problema de salud pública. Poco a poco ha venido empeorando, ¿verdad? Una situación que de verdad, yo pienso que a raíz del problema de COVID-19 se pudo evidenciar cómo prácticamente fueron el encuentro de dos pandemias. Ya veníamos nosotros con una pandemia silente, que eran los problemas de peso, seguramente muy subestimados a nivel mundial, ¿verdad? Porque realmente la obesidad siempre ha estado un poco tras bambalinas, ha estado por allá siempre cuando nos hablan, por ejemplo, muchos de los médicos acá en América Latina, cuando comenzamos el pregrado y el posgrado, muchas veces se nos enseña mucho de diabetes, de hipertensión, de hipotiroidismo, de falla cardíaca en general, pero realmente a veces poco nos hablan de obesidad, y la obesidad venía pasando de ladito, como decimos por acá, y pasaba un poco allí de una manera oculta. Poco a poco se ha venido reconociendo, y las diferentes sociedades a nivel mundial han venido entendiendo la obesidad como un problema de salud, y cada vez más se entiende la obesidad como una enfermedad primaria, como una condición clínica multifactorial, y que en ese sentido debe ser intervenida. Y en esa multidimensionalidad comienzan a aparecer algunas herramientas fundamentales para poder brindar un manejo integral. Entonces, cabe resaltar que en el mundo, y probablemente porque esta es una estadística ya desde el 2019, es muy probable que estas cifras post-pandemia estén realmente mucho más infladas. Encontramos como, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, había una prevalencia de obesidad por encima del 20%, que realmente es preocupante, porque seguramente cuando esta proyección se haga hacia el tiempo ahora post-pandemia, seguramente va a ser peor. Y miremos cómo hay otros países, tanto de América como de América del Norte, América Latina, algunos países europeos, cómo comienza a haber un problema supremamente importante y cómo hay una media que está por encima del 20%. Seguramente con el impacto de la COVID-19, estos valores van a estar seguramente mucho más incrementados. Y es en ese escenario, cuando vamos aterrizando un poquito a Colombia, donde estamos en este momento. Esta es una encuesta del 2015, esto es una encuesta anual que se hace aproximadamente cada 5 años, pero que la más reciente está un poco retrasada por el tema de la pandemia precisamente. Pero miren que ya desde el 2015 en Colombia veíamos unas tasas totalmente hacia el ascenso en términos de sobrepeso y en términos de obesidad, tanto en el género masculino como en el femenino. Y es que seguramente ahora que tengamos los números recientes nos vamos a dar cuenta del gran problema de salud y de todas las condiciones que vienen agregadas. ¿Y cuál es la situación? Y es que la obesidad en sí misma es un problema, tiene una fisiopatología propiamente dicha, pero además de que puede causar impacto cardiometabólico de manera directa, también hay una gran cantidad de comorbilidades que van a estar relacionadas. Entonces podemos ver, espero que estén viendo en este momento una gráfica donde muestro cómo hay diferentes sistemas y órganos comprometidos. La obesidad está relacionada con problemas pulmonares, hepáticos, con problemas ginecológicos, con temas de hipertensión intracraniana idiopática, enfermedad coronaria, y muy importante esto, que por ahí también estuvimos hablando, escuchando una charla de impedancia y los pacientes con cáncer, que hay diferentes tipos de neoplasias que también están relacionadas con la obesidad. Entonces, esto, lejos de querer asustar a la población, es un llamado de, venga, hay que tomar conductas. Esto no puede verse de una manera como se veía antes, donde las únicas opciones de intervención era decirle al paciente que comiera poca comida, que hiciera mucho ejercicio, y eso era todo. No, ahora hay muchas cosas que podemos hacer, y dentro de ese arsenal de herramientas aparece la impedanciometría, como mencionaremos más adelante, como una estrategia fundamental para poder llegar a tener una atención integral para nuestro paciente. Y entrando y siguiendo con este contexto, entendemos que así como en Colombia, seguramente en países de Latinoamérica, Norteamérica y en Europa, se puede concluir que nos enfrentamos a muchos problemas en términos de obesidad, pero particularmente hay 3 retos que yo considero
que debemos tener presente y que de lo que nos ha hecho precisamente comenzar a capacitarnos y a crecer un poco más para el manejo de la obesidad. El primer reto consiste en entender la obesidad como una enfermedad propiamente dicha y en ese sentido abordarla de una forma integral. Salir de ese paradigma, ¿verdad? Que era solamente que la persona con obesidad es porque come mucho o porque es sedentaria y no ahondar en las situaciones que pueden estar relacionadas. El segundo reto es que logremos implementar de manera estructurada cambios en el estilo de vida. Y aquí algunos profesionales de la salud a veces nos quedábamos cortos porque le decíamos al paciente, bueno, no coma dulces, no coma tanto carbohidrato, no coma tanto ultraprocesado, pero realmente no había una indicación más específica y el paciente terminaba más confundido, el nutricionista de pronto le daba una indicación, el médico le daba otra y para complicar aún más la situación encontraba en las redes sociales seguramente información buena, pero también otra muy mala y terminaba confundido. Y el tercer reto es que entender la obesidad como enfermedad crónica quiere decir que hay que considerar y conocer a la luz de la evidencia en qué momento una intervención farmacológica o quirúrgica va a ser apropiada. Y entonces, esto es lo que abre un escenario que en Colombia desde hace un par de años venimos trabajando unidos, diferentes centros, y hemos creado la red de clínicas de obesidad, programa Clínicas de Obesidad, que lo que está tratando es de armar un equipo interdisciplinario a diferentes niveles para poder, así como entendimos la obesidad como un problema multifactorial, poder también entender que así mismo debe ser el abordaje, que no se trata solamente de que el nutricionista le envíe una dieta o que el deportólogo le haga un plan de ejercicio o que el endocrinólogo o el internista le mande un medicamento o un examen, sino cómo debe haber un equipo engranado con una visión periférica, multidimensional, que permita abordar la obesidad desde las 4 esferas en las que se debe abordar, como hablaremos más adelante. Y también este hecho es muy importante porque al construir equipo comenzamos a darnos cuenta de todas las herramientas que habían a nivel mundial y que nosotros podíamos tener acceso para poder llegar a brindar una mejor atención. Porque ustedes saben que veníamos desde tiempo atrás trabajando con las uñas, ¿verdad? Si acaso teníamos un peso, un tallímetro, una cinta métrica, lo cual es muy importante, por supuesto, pero que ahora hay otras alternativas que nos pueden ayudar a ser un poco más precisos y poder personalizar. Entonces, ahora mismo, acá en nuestro centro, somos un hospital universitario, tenemos 2 sedes, estamos en la ciudad de Barranquilla, Soledad y en Puerto Colombia, que son la ciudad de Barranquilla, pues la capital del Atlántico y 2 municipios aledaños, Puerto Colombia y Soledad, donde hacemos presencia, así como en otros municipios alrededor. En ese sentido, es importante porque tenemos una población bastante heterogénea, desde personas que tienen un poco más facilidad de acceso a servicios de la salud, como también a una población más vulnerable al sur de la ciudad y donde también podemos tener un impacto. Y en ese sentido hemos logrado establecer unas rutas de atención para poder brindar y llegar con una atención integral para prevenir el tema de obesidad y todos los problemas relacionados, pero también poder detectar todos estos problemas metabólicos a tiempo para poder brindar intervenciones oportunas. Entonces contamos con esas 2 sedes y nuestro hospital en la costa atlántica va tomando ese liderato, afortunadamente, fundamentado en que somos un hospital universitario con un centro de investigación con investigaciones en curso y, por supuesto, con un centro que nuestra premisa es ayudar a los pacientes a crear hábitos saludables sostenibles. Y por eso nuestro enfoque terapéutico no va solamente dirigido a cuántos kilos debe perder. Ustedes saben, como hablaremos más adelante, que la obesidad va mucho más allá del peso, que la obesidad tiene que haber mucho más de composición corporal y de cómo esa anormalidad en la composición corporal se va a traducir en problemas metabólicos, cardiovasculares, funcionales y demás. Entonces, en eso trabajamos y somos un equipo de base donde tenemos psicología, fisioterapia deportiva, nutrición y las 2 especialidades de base que son medicina interna y pediatría, porque tenemos también el programa dirigido hacia la población adulta, pero también hacia la población pediátrica, entendiendo que el tema de obesidad se debe trabajar desde el núcleo familiar para poder lograr realmente cambios sostenibles en el tiempo. Y eso pues ha sido nuestra consigna
y por eso pues tenemos como la oportunidad de comentarles un poquito cómo ha sido esta experiencia que poco a poco ha crecido, que la pandemia pues de alguna manera como a todos, nos metió en una crisis, pero en el fondo terminamos un poco adaptándonos y desde la virtualidad pudimos ayudar a nuestros pacientes, pudimos también asesorarlos y el programa comenzó a crecer. En ese sentido, Gildardo, no sé si tienen algún comentario porque le iba a dar paso a la doctora Daniela Varela, que nos iba a hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en investigación para luego yo retomar un poco ya la parte del manejo y de cómo la impedanciometría entra en el manejo que estamos haciendo con nuestros pacientes. Sí, yo quisiera solamente dejar en punta algo, doctor, que me parece muy importante, y es que hoy en día la obesidad es mucho más que el peso. Creo que ese es un mensaje claro, contundente, que ahorita lo vamos a ampliar, pero creo que este tema es muy importante para que la gente que nos escucha y nos ve, pues también nos ayude a divulgar el mensaje. Hoy en día no podemos solamente evaluar la obesidad con el peso. Eso no nos genera la posibilidad de hacer cosas interesantes. Antes de darle la palabra a la doctora, un saludo especial al doctor Ariel Bello en Cartagena. Él también está haciendo la clínica, así que un saludo especial, doctora. Ahorita le doy la palabra. Adelante, doctora. Bueno, ¿me ven bien? Listo. Entonces yo les voy a mostrar un poquito a ustedes de lo que estamos haciendo aquí en el Hospital Universidad del Norte, en la parte de investigación. Aprovechando la pandemia, realizamos nuestra primera investigación en la que estudiamos la asociación que había entre esas variables antropométricas y el desenlace de los pacientes que estuvieron hospitalizados en nuestro centro con COVID-19. Entre los principales hallazgos que encontramos, esta investigación se realizó entre abril y agosto del 2020. Tuvimos 130 pacientes que incluimos en nuestro estudio que cumplían los criterios. 63% de estos pacientes eran hombres. La mayoría de las personas que hicieron parte del estudio eran mayores de 60 años. Y nuestro principal desenlace que encontramos es que los pacientes con diabetes mellitus tienen un aumento de la mortalidad asociada a COVID-19 comparado con esos pacientes que no tienen esta comorbilidad. También hubo una asociación entre tener sobrepeso o algún grado de obesidad con mayor mortalidad frente a esta enfermedad. Con esto pudimos concluir que las enfermedades crónicas se pueden asociar con mayores complicaciones y aumento de la mortalidad asociada a la infección por COVID-19. Otra investigación que realizamos fue acerca de la percepción de la obesidad y todas esas intervenciones que se hacen desde la consulta de atención primaria en los pacientes que son referidos a la consulta externa de medicina interna aquí en nuestro hospital. Y lo que pudimos ver es que el 54% de los pacientes que llegaron remitidos tenían obesidad grado 3, seguido por un 31% que tenían obesidad grado 1 y un 11 y un 4% seguido, el 54% tenían sobrepeso y solo una pequeña población, el 4%, tenía obesidad grado 3. Les preguntamos a estos pacientes que ellos cómo consideraban la obesidad, que si creían que la obesidad era una enfermedad, un problema estético, o que consideraban que no era ningún tipo de problema, teniendo que aproximadamente un 80% consideraban que la obesidad es una enfermedad aislada. Lo que más nos llamó la atención en esta investigación es que solo el 14% de los pacientes que tenían sobrepeso u obesidad venían con este diagnóstico. Solo el 9% de los pacientes que recibimos venían remitidos a la consulta externa, no como tal el programa de obesidad por la obesidad. Y el 70% manifestaban que nunca se les había educado o se les había hablado para implementar cambios en los estilos de vida, sino que lo remitían a un especialista para esto. El tercer estudio, que bueno, está en edición en este momento, lo enfocamos en la influencia que tienen las redes sociales como una fuente de información en obesidad y los estilos de vida.
en los pacientes que recibimos, no solo los de la consulta externa de medicina interna o los del programa de obesidad. Y con esto encontramos que los pacientes utilizan, o las personas en general utilizamos las redes sociales como una fuente de información. La principal red utilizada en nuestra población fue Facebook, y el 52% de los pacientes sí considera que las redes son una fuente útil de información y que además es una información confiable. Una cosa que a mí me preocupó en su momento es que solo el 32% de la información que encuentran los pacientes sobre planes nutricionales, ya sean dietas, batidos, recomendaciones sobre ejercicio, recomendaciones de suplemento, pastillas para quemar grasa o algún otro tipo de intervención, provenía de profesionales de la salud. El resto de la información o desconocían la profesión de la persona, del influencer, o no tenía ningún tipo de relación con las ciencias de la salud. Y nuestro último estudio lo basamos en los estudios Action que se realizaron en Estados Unidos, Canadá y Europa, que también está en edición en este momento, son las percepciones y las actitudes de los médicos acerca de la obesidad en Colombia. En el 2021 se realizó. Con este estudio tuvimos una muestra de 392 personas, 43.1% fueron hombres, y lo que principalmente hicimos fue coger médicos sin importar su índice de masa corporal, la edad o la especialidad, ya fuese médico general, medicina interna, ortopedia, cirugía, cualquier especialidad los incluimos, y hacerles el mismo cuestionario que utilizaron en los Action de Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces, lo que encontramos en nuestra población, así mostrándoles un poco, fue que el 96% perciben que el peso sí afecta en gran medida la salud de los pacientes. Sin embargo, el 52% aproximadamente manifestaron que desconocen completamente las guías de manejo colombianas y del abordaje de los pacientes con sobrepeso y obesidad. 24.9% manifestaron que a pesar de sí conocer las guías, no las utilizaban para instaurar el tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces, los médicos colombianos sí consideran la obesidad como una patología que impacta la salud del paciente, pero también se reveló con este estudio la necesidad de realizar intervenciones desde la educación, desde el pregrado, porque manifestaban por medio de la encuesta que no se sentían capacitados frente a un paciente con obesidad para realizar intervenciones en su estilo de vida. Entonces, las principales líneas de investigación que nosotros tenemos tanto de adultos como de la población pediátrica. Actualmente nos encontramos caracterizando los pacientes de la clínica de obesidad gracias a la reciente adquisición del impedanciómetro que tenemos. También estamos haciendo estudios sobre la prescripción nutricional, entendiendo los diferentes tipos de dieta, la dieta keto, el ayuno intermitente, las dietas mediterráneas. También estamos investigando sobre la evaluación del ambiente obesogénico, la prescripción de ejercicio, hígado graso, y la última que comenzamos fue sobre el uso de la composición corporal en el paciente hospitalizado. Gracias, doctora. Muy interesantes las investigaciones. Creo que hacen un muy adecuado uso de los recursos, además de la información, doctor. Doctor Ariel, yo creo que ahí hay un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer en el hospital universitario en Cartagena. Y bueno, ahí está el doctor Eder, que puede usted estar con él en contacto permanentemente. Eder, el doctor Ariel Bello es el coordinador del proceso en el Hospital Universitario de Cartagena. Así que él está por ahí para que lo tengas en contacto, que posiblemente te estará llamando o alguna cosa. Doctor Ariel, ¿cómo están? Saludos. Claro, ya en unos eventos hemos tenido la posibilidad de ir hablando un poquito. A mí me encanta que esté aquí, ojalá esté con todo su equipo de trabajo. De pronto ahorita, si tiene manera, doctor Ariel, de conectar su sonido, me encantaría escuchar su opinión. Eder, cuéntanos entonces cómo es que estás manejando el abordaje del paciente con obesidad en el proceso que ustedes adelantan en Barranquilla
y cómo es que relacionan la bioimpedancia con ese proceso. Adelante, Eder. Ok, entonces, retomando un poquito lo que decía la doctora Daniela, nosotros también somos un programa joven todavía que está creciendo, pero que vamos a ir tratando de pegarnos un poco a la vanguardia, lo que va marcando la pauta a nivel mundial en términos de diagnóstico y tratamiento de pacientes con obesidad. Y en ese sentido, los estudios que hemos venido realizando en nuestra población es un poquito para tratar de tener esa caracterización y las características, valga la redundancia, de estos pacientes, para poder hacer algo que es la clave en el manejo del paciente con obesidad, personalizar e individualizar los manejos. Y hemos encontrado situaciones, Hilardo, que por ejemplo, como se dieron cuenta en un par de estudios, muchos pacientes llegan a la consulta y ni siquiera tienen el diagnóstico de obesidad. Tenemos pacientes a veces con obesidad grado 1, 2 o 3 que consultan por otras cosas que el médico trata de resolver, pero hace caso omiso al tema de obesidad. Se registran todos los diagnósticos menos el de obesidad. Entonces, cuando poco a poco vamos encontrando herramientas que nos van ayudando a perfeccionar ese diagnóstico, ¿verdad? Esos son, digamos, estrategias que debemos implementar porque primero, en la medida en que hagamos un mejor diagnóstico, se aumenta la probabilidad de que realmente haya una mejor intervención. Y en ese escenario, la impedenciometría es una herramienta costo-beneficio muy útil para el abordaje de nuestros pacientes en el sentido del diagnóstico. Entonces, hay que, digamos, tener eso como algo fundamental y algo claro. Entonces, cuando uno va a abordar el paciente con obesidad, tiene que entender que van a haber unos factores endógenos y van a haber unos factores exógenos. Esa es la razón, y si están viendo la imagen en este momento, van a darse cuenta que hay un sinnúmero de factores endógenos, algunos de ellos no modificables o no totalmente modificables, razón por la cual, evidentemente, van a haber situaciones en las que un paciente va a necesitar una intervención específica. Hay unos factores exógenos que también, un listado enorme de factores exógenos que van a influir en ese equilibrio, ¿verdad? En ese balance. Eso no es tan fácil como matemáticamente decir, no, vea, si usted quiere llegar a un peso sano, simplemente coma menos y gaste más energía. No es tan así, no es tan así. Ese es un principio básico. Pero cuando le comenzamos a colocar todas estas variables, nos damos cuenta que realmente el contexto debe ser personalizado para lograr que el paciente llegue a un peso sano y se mantenga en él. Aquí no solamente estamos hablando de peso ideal. Seguramente muchos de los que están viendo y escuchando esta charla entenderán, en algunas partes hablan de peso ideal simplemente como la relación que hay entre peso y la talla. Y de hecho, ese mensaje lo hemos transmitido a nuestros pacientes tanto que el paciente llega diciendo, bueno, doctor, yo que mido tanto, ¿cuál debe ser mi peso ideal? Y ahí comienza el primer sesgo, porque es que resulta que el peso realmente que uno debe buscar para un paciente, para una persona, no es un peso ideal, sino un peso saludable. Y eso debe partir de que la composición corporal realmente brinde un ambiente para que haya una salud cardiometabólica idónea. Y es entonces cuando uno comienza a entender, bueno, hay que pasar de esa vieja pregunta de ¿qué tiene a mi paciente con obesidad? Que usualmente terminaba recayendo en ingesta excesiva de alimentos y falta de ejercicio, cuando realmente hay que preguntarse el por qué mi paciente tiene un problema de obesidad y entonces analizar todos los factores alrededor de su entorno a nivel cultural. Hay que recordar que seguramente en muchas partes del mundo la comida está muy ligada al tema cultural, a cómo nos criaron, ¿verdad? Entonces eso también hay que tenerlo presente. Al tema biológico, metabólico, a ciertas condiciones que pueden perpetuar el problema de la obesidad como un proceso inflamatorio de bajo grado, crónico, y por supuesto el aspecto psicológico. Entonces, en ese sentido, y hablando un poco y aterrizando en el mensaje que queremos transmitir, es que, bueno, usualmente nos han enseñado que la obesidad hay que medirla en términos de peso y talla para calcular un IMC. Y entonces hay que entender que realmente no es tan así, no es tan así. Y aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo, ¿verdad? Aquí deben estar viendo una imagen, Dwayne Johnson, un actor reconocido y deportista también. Miren que él tiene una estatura de 1,95 y tiene un peso de 118 kilos, lo cual le da un índice de masa corporal de 31.05.
Eso en un análisis plano simplemente nos llevaría a que tiene una obesidad grado 1, cuando evidentemente esta persona seguramente no tiene ningún grado de obesidad y que lo que realmente está marcando es por un aumento en su masa muscular. Si analizáramos este paciente solamente desde el IMC o desde el peso y la talla, seguramente podríamos llevar a intervenciones inapropiadas. Miren al lado, por ejemplo, el caso de otro deportista famoso, reconocido, que fue uno de los mejores deportistas tal vez de la historia, pero que al finalizar su vida deportiva, profesional, por unos temas de salud y de hábitos, terminó con un tema de obesidad grado 2 que realmente reflejaba una condición corporal acertada. Es decir, que realmente había un problema a pesar de haber sido un deportista de alto rendimiento. Entonces hay que entender cómo en estos ejemplos ya tenemos un primer acercamiento a por qué el IMC, el índice de masa corporal, no puede ser analizado de forma aislada, sino en un contexto que nos permita establecer unas intervenciones oportunas. Entonces, el IMC no indica cantidad de tejido adiposo. El IMC no indica la localización de dicho tejido adiposo. El IMC sirve solamente para dos cosas. Indica probabilidad o riesgo de obesidad. Claro, si a mí me llega un paciente que tiene un índice de masa corporal de 32, digamos que es una primera aproximación a yo decir, bueno, este paciente puede estar teniendo un problema, venga, revisémoslo, venga, hagamos una medición de su composición corporal. Y también sirve para tener una primera clasificación, porque entre más variables tengamos, y estoy hablando de la conducta clínica, de lo que el médico debe hacer, pues va a ser más fácil, entre más herramientas tenga, poder tomar una mejor decisión. Entonces, esto es claro y muy importante porque cuando uno va a hacer el abordaje de la obesidad, yo sé que, por ejemplo, la impedanciometría va teniendo un auge a nivel mundial muy importante porque el estudio de la composición corporal no solamente está relacionado con el tratamiento de la obesidad como tal, que es a lo que yo me voy a referir y de lo que estamos hablando en este momento. La impedanciometría como estudio indirecto de la composición corporal evidentemente va a servir para muchas otras situaciones clínicas y condiciones donde va a brindar una aproximación importante desde el ámbito hospitalario y desde el ámbito extrahospitalario, en la parte deportiva, en el tema de investigación, en el apoyo nutricional. De hecho, el análisis de la composición corporal no es solamente para el paciente con obesidad. Poco a poco, lentamente, estamos trabajando para que las nuevas generaciones de médicos comiencen a implementar y agregar a su conocimiento que el estudio de la composición corporal tiene que ser una herramienta para evaluación de riesgo cardiometabólico. Es decir, debe ser un estudio como realizarse un electrocardiograma, como realizarse un hemograma, una placa de tórax. ¿Por qué? Porque esto nos va a aportar una gran cantidad de información. En ese sentido es muy importante, y en Colombia uno de los grandes referentes en el tema de obesidad es el doctor Ricardo Rosero y su equipo en la ciudad de Medellín, de quien hemos aprendido muchísimo, por supuesto, y lo traigo a colación porque voy a mencionar uno de los estudios más recientes que él ha publicado y que a mí me parece trascendental que quien aborde los pacientes con obesidad tiene que conocerlo y tiene que tratar de adaptarlo a su situación. Con él hemos aprendido varias cosas y lo primero es que hay que empezar a entender el problema de la adiposopatía como un problema primario que tenemos que prever, ¿verdad? Y que ojalá pudiéramos prevenir que se pueda perpetuar. A nosotros usualmente el enfoque que hacíamos del paciente era, bueno, ya tiene hipertensión, ya tiene diabetes, ya tiene dislipidemia, entonces vamos a enfocarlo desde allí. Pero realmente el aprendizaje del problema que hay desde la adiposopatía identificada, esos factores de riesgo de forma temprana, probablemente nos va a permitir hacer un abordaje temprano, primero de prevención, pero luego establecer una estrategia de intervención que sea adecuada. En ese sentido, cuando tenemos un paciente con un tema de sobrepeso y obesidad, para aterrizar en el tema que nos ocupa el día de hoy, hay que entender, por ejemplo, que la medición de la composición corporal se puede hacer por diferentes métodos, que el método estándar o gold estándar sería la disección de cadáveres, pues por supuesto que queremos hacer antes que eso ocurra, y entonces ahí podemos utilizar resonancia, tomografía, la densitometría, etcétera,
pero que son herramientas que no siempre va a ser fácil o que van a someter al paciente en un tema de un proceso más complejo o exposición de radiación con algunos estudios, etcétera, y ahí aparece la impedanciometría clínica como un método indirecto clave de fácil acceso que puede ser muy útil si y solo si se tiene el contexto clínico para poder, digamos, implementar una estrategia importante. No podemos caer en lo mismo. La composición corporal es una herramienta fundamental, pero necesita otros componentes, además de la composición corporal, para poder brindar una intervención dirigida. En ese sentido, el doctor Rosero, el doctor Polanco y su equipo establecieron, bueno, hay que entonces abordar esto desde 3 dominios: el dominio emocional, el dominio muscular y el dominio metabólico. Entonces, lo primero que ellos hablan es, bueno, hay que establecer el patrón de la parte psicológica. Y es que a nivel mundial, y ahorita con las últimas guías de obesidad de Canadá, que el doctor Wharton, el doctor Sharma y todos esos referentes mundiales en Canadá son también líderes, ahora en la última guía del 2020 ellos hicieron especial énfasis en ese abordaje humano del paciente con obesidad y se comienza a impulsar el pensamiento en el abordaje de estos pacientes desde 4 esferas, que ya se venían hablando, pero que se consolidan y es la base de nuestros programas aquí en Colombia, y es la atención desde la esfera nutricional, desde la esfera deportiva, desde la esfera de la salud mental, o sea, la parte conductual emocional, y desde la esfera médica metabólica. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es poder estimar cuál es el componente psicológico que tiene el paciente, y es lo que el equipo del doctor Rosero denomina como los psicotipos. ¿Cuál es el tipo de personalidad del paciente? ¿Hay algún trastorno de la conducta alimentaria? ¿Hay alguna condición psiquiátrica de base, un trastorno de ansiedad, depresión, un trastorno mixto? ¿Hay una condición de hambre hedónica, hambre emocional? Eso es fundamental para poder determinar las intervenciones y poder correlacionar con los otros datos que vamos a tener. El dominio muscular, por supuesto, la composición propiamente dicha, como vamos a ver, y el dominio metabólico, porque la composición corporal, para que tenga un contexto, debe tener también en cuenta la parte psicológica y la parte metabólica para poder establecer una ruta clara y específica de atención. En ese orden de ideas aparece esta gráfica que al principio puede ser un poco o parecer un poco confusa, pero que yo creo que es la hoja de ruta para poder tener una idea clara de cómo hacemos la integración del manejo del paciente con obesidad. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ver si, lo primero, llega el paciente con el problema de obesidad. Hay que hacer una historia clínica desde la parte médica completa, donde tenemos que averiguar sus antecedentes y todo lo que usualmente le enseñan al médico, ¿verdad? Antecedentes personales, patológicos, farmacológicos, etc. Pero también hay que hacer especial énfasis en la historia nutricional, en cómo come el paciente, en el aspecto cultural. Hay que pensar también en qué intentos ha tenido por bajar de peso, qué parámetros ha tenido como referencia para considerar que esa pérdida de peso haya sido saludable o no. No siempre que pierda peso va a ser positivo. Recordemos que en la medida en que no se mida la composición corporal, es probable que no sepamos realmente y fielmente que lo que estemos perdiendo sea realmente masa grasa y no estemos comprometiendo la parte muscular. Entonces hay que tener eso. Entonces el primer paso es entender e identificar los psicotipos, y eso está claramente definido, y cuál es el perfil psicológico y si hay algún trastorno de base que se va a intervenir. El segundo es determinar el morfotipo, y aquí es donde la composición corporal juega un rol fundamental. Entonces, la bioimpedancia para evaluación de la composición corporal como método indirecto, ya hemos hablado que es muy importante porque nos va a permitir, bueno, vamos a determinar de esos 80 kilos, 70 kilos que pesa el paciente, cuánto corresponde a líquido, cuánto corresponde a la parte ósea, cuánto corresponde a esa grasa, cuál es la distribución segmentaria de la grasa, cómo está el componente de grasa visceral, cómo está el componente muscular, músculo esquelético, ¿verdad? Que nos va a permitir saber si la composición corresponde a los parámetros que tenemos de base para poder determinar obesidad. Recordemos, por ejemplo, las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Endocrinología define obesidad en la mujer como un porcentaje de grasa mayor o igual a 35% y en el hombre mayor o igual a 25%, independientemente del peso y del índice de masa corporal. Por lo cual, en el sentido estricto de la definición, la obesidad no la define el peso, sino el porcentaje de grasa.
y a partir de allí, todo este problema del tejido adiposo, la liberación de adipoquinas y sustancias proinflamatorias, va a llevar todo el andamiaje fisiopatológico que lleva a resistencia a la insulina, aterosclerosis y demás. Entonces la bioimpedancia nos va a ayudar porque nos va a permitir, bueno, ¿cuál es el componente muscular? ¿Qué tan bien está? Para poder ir planteando qué estrategias nutricionales y deportivas vamos a tener. En ese sentido, nos hablan entonces del morfotipo adipositario, que es aquel en el que predomina el componente de masa grasa que está por encima de los valores determinados como normalidad para la edad y género. Hay un aumento de la grasa visceral y suele haber una masa muscular o una masa musculoesquelética disminuida. El morfotipo adipomuscular es un paciente que también tiene un porcentaje de grasa por encima de los valores estándar determinados, pero el componente muscular puede estar, el volumen muscular inclusive puede estar aumentado, pero usualmente es a expensas de la infiltración grasa del músculo. Y ese nos da otro morfotipo para analizar. Y puede estar el paciente con un morfotipo muscular, que es aquel en el cual el paciente tiene un componente muscular adecuado, en valores normales o elevados, pero con una distribución grasa dentro de los valores de la normalidad. El establecimiento del morfotipo como segundo paso, luego de establecer el psicotipo, nos va a ir marcando la hoja de ruta, nos va a ir permitiendo perfilar el paciente. Luego pasamos al tercer paso, que es hablar del componente metabólico. Es decir, yo puedo tener un paciente con un psicotipo específico, con un morfotipo adipositario, pero con un ecosistema metabólico diferente, donde predomine un poco más las alteraciones, por ejemplo, en términos de resistencia a la insulina, en términos de dislipidemia, en términos de trastornos en la glucosa, ¿verdad? En mayor o menor grado. Y eso nos va permitiendo generar unos perfiles de pacientes que probablemente van a requerir unas intervenciones específicas. Por poner un ejemplo, esto por supuesto es mucho más profundo, pero para tener una idea, en un paciente con morfotipo adipositario, en el que documentamos además alteraciones en la glucosa, resistencia a la insulina importante, alteraciones en los lípidos, probablemente nos va a llevar a unas intervenciones primarias con unas indicaciones de un tipo de alimentación hipocalórico, con un aumento de la carga aeróbica, que nos va a llevar también a establecer qué tanto ejercicio de fuerza, ejercicio anaeróbico debe complementar. Esto, como yo siempre explico a los estudiantes, es un algoritmo que nos sirve de guía. No es una receta que quiere decir que todos los pacientes que cumplan eso se les debe hacer una prescripción del ejercicio así o una prescripción nutricional de este modo. Lo que marca el algoritmo es un orden mental para que el clínico pueda tener una guía y entonces, de acuerdo al contexto del paciente, poder brindar una intervención adecuada. En el morfotipo adipomuscular también hay que evaluar la parte metabólica y de acuerdo al componente que haya en términos de alteración de la glucosa, de los lípidos, de resistencia a la insulina, nos va a ir marcando una pauta que nos va a permitir orientar al equipo médico para poder establecer una prescripción nutricional, un plan de actividad física, un plan deportivo, un plan de ejercicio. Recordemos que eso varía, ¿verdad? Actividad física, ejercicio y deporte tiene unos estándares de definición que nos van a permitir poder establecer un plan de intervención. Y si el paciente tiene un morfotipo muscular, hay que evaluar también la parte metabólica para poder brindar, digamos, la intervención. Y en ese sentido es muy importante resaltar algo. Uno puede tener pacientes con un morfotipo adipositario, adipomuscular o muscular, pero con un componente metabólico variado. Usted puede tener un paciente con un morfotipo adipositario con un perfil metabólico inicialmente sano. Y aquí, por ejemplo, entra ese concepto que alguna literatura, cuando usted revisa, llama obesidad metabólicamente sana, que es un concepto con el que yo particularmente discrepo, ¿verdad? El paciente con obesidad metabólicamente sana es aquel paciente con algún grado de obesidad a quien de pronto los paraclínicos le salen normales, una glicemia normal, unos lípidos normales, una presión arterial normal, pero que realmente no podemos considerar porque ya el hecho de tener una obesidad, ojo, claramente definida por porcentaje de grasa corporal, es una condición ya de riesgo inicial, donde ya hay un inicio de ese problema a nivel de tejido adiposo que debe intervenirse temprano. Entonces no podemos vender ese concepto de obesidad metabólicamente sana mandando un mensaje confuso al paciente como que esta es mi contextura y entonces yo puedo estar así. No,
el mensaje, venga, analicemos su composición corporal en el marco de una esfera psicológica, en el marco de un componente metabólico, que es lo que nos va a poder permitir, bueno, qué estrategias en términos de deporte, de nutrición, de intervención farmacológica o quirúrgica, si dado el caso cumple criterios, se pueda beneficiar. Entonces, miren y tengan en cuenta este algoritmo que comparte el doctor Rosero y su equipo de cómo el psicotipo, el morfotipo, el patrón metabólico nos van a permitir dar luces para hacer una intervención primaria y, por supuesto, una intervención que se debe evaluar y se debe monitorizar. Esta categorización de nuestro paciente y este perfilamiento clínico tiene como uno de sus pilares es la evaluación de la composición corporal. En ese sentido, la bioimpedancia nos ayuda mucho a diagnosticar al paciente, a brindarle una mejor oportunidad de tratamiento farmacológico y no farmacológico, pero también algo fundamental que es otro mensaje para llevar y es para el seguimiento. Recuerden que sé que el público es variado, que puede haber personal médico y no médico, por eso trato de ser un poco claro en los términos. Recuerden, por ejemplo, que un paciente puede llegar hoy, comenzar una intervención de su peso y puede bajar 5 o 10 kilos o libras en un determinado tiempo, pero eso no necesariamente quiere decir que el paciente va bien. No necesariamente quiere decir que está evolucionando satisfactoriamente, porque en el fondo no sabemos de qué lo está perdiendo. Un paciente que haga, por ejemplo, una dieta restrictiva, hipocalórica, una cetogénesis extrema, puede perder mucho peso a expensas de grasa, por supuesto, y de masa muscular. Y esa pérdida de grasa muscular, de masa muscular, se puede convertir también en problemas metabólicos y funcionales. Y recordar también que los pacientes con obesidad, inclusive pacientes que tengan obesidad en estadio avanzado, pueden tener sarcopenia, o sea, un compromiso de su masa muscular, y uno tiene la falsa creencia de que porque tiene obesidad, entonces va a tener una buena masa muscular, y resulta que no es así. En ese sentido, entender los morfotipos desde la composición corporal va a ser fundamental. Este, por ejemplo, es simplemente un ejemplo para ir poniendo algo de lo práctico. En los dispositivos de bioimpedancia tenemos diferentes modelos. La importancia es que el que tenga se vaya familiarizando para poder entender, ¿verdad?, cuál es la técnica que utiliza, cuáles son los valores que maneja, cómo lo grafica, para que esto se termine volviendo práctico. El BioDiExpert, por supuesto, es un dispositivo muy, muy práctico, muy bueno, que nos ha permitido y nos ha facilitado además poder acceder a más personas por la facilidad de transporte y todo lo demás. Y eso nos ha permitido también comenzar a, como decía la doctora Varela anteriormente, comenzar a caracterizar mejor nuestra población, que anteriormente, antes de contar fácilmente con un dispositivo, teníamos que guiarnos solamente por el IMC, por el perímetro abdominal, que también es muy importante, por supuesto, pero obviamente que en la medida que tengamos también la composición corporal y todo el contexto clínico va a ser fundamental. Entonces, miren, por ejemplo, esto, y seguramente Gildardo nos apoyará más adelante con algunas cuestiones técnicas, pero miren, tenemos una paciente de 45 años que estuvo dentro de nuestra atención con un índice de masa corporal de 32.5, que ya solamente teniendo en cuenta ese dato, como lo hubiéramos hecho anteriormente en otros escenarios, la categorizaba solamente como un paciente con índice para pensar en una obesidad grado 1. Ya les expliqué anteriormente que esto es un valor importante, pero no suficiente para poder entender. Entonces, miren, por ejemplo, la gráfica aquí, miren en la diana, cómo podemos tener un poco separados los componentes, el componente muscular, esquelético, el componente de hidratación, de la parte electrolítica y la parte de índice de masa corporal y masa grasa, el equilibrio hídrico, perdón. Entonces, miren, los colores de manera muy, digamos, didáctica nos permiten poner las alertas. Evidentemente, lo que nos sale en rojo es ojo, hay que prestar atención, hay que intervenir. Y como yo siempre explico, esto como cualquier ayuda diagnóstica, debe ponerse en un contexto, y por eso he explicado el tema del abordaje desde el principio para poder llegar hasta acá. Entonces, miren en esta paciente cómo, desde el punto de vista muscular, esquelético y del componente hídrico, está en unos valores, ¿verdad?, de normalidad, pero su índice de masa corporal y su índice de masa grasa evidentemente marcan una pauta
si de pronto en el paciente que vimos, pues, en el actor que les puse anteriormente, le hubiéramos hecho una impedanciometría de este tipo, ese índice de masa corporal de 31 lo hubiéramos visto reflejado acá, no como un problema de porcentaje de grasa, sino básicamente con un aumento de su componente muscular. Entonces, ya con esta gráfica yo voy teniendo una idea de la alerta roja, literalmente, que me marca en términos de IMC y de porcentaje de grasa. Aquí nos calcula, por ejemplo, que hay un exceso aproximado de 10.8 kilos de grasa que debemos intervenir, y miren que mantiene el color. Hay unos índices que también nos van marcando la pauta del tratamiento, de la intervención, perdón, que debemos tener. Pero miren, por ejemplo, de entrada yo miro que de acuerdo a la medición del aparato hay un exceso de componente graso que coincide realmente con la clínica, y también con el tema metabólico. Esta era una paciente que tenía prediabetes y un grado importante de resistencia a la insulina. Entonces uno comienza a atar cabos, y claro que, por supuesto, coincide desde el patrón metabólico y se va creando un patrón aquí. De acuerdo a este parámetro sería un componente adipomuscular, un paciente que mantiene una masa muscular normal o puede ser alta por la infiltración grasa y que tiene un componente graso significativo. Entonces, desde el morfotipo adipomuscular de este paciente ya yo comienzo a pensar cuáles van a ser las intervenciones específicas que vamos a tener en este paciente. Hay unos datos importantes con relación al ángulo de fase y al coeficiente de bioimpedancia o IR, que es fundamental, y que Gildardo ha hablado bastante sobre eso, diciendo la gran cantidad de beneficios que se proyectan tanto desde la parte nutricional como desde la parte deportiva, para tener en cuenta estos datos, y que seguramente vamos a ir utilizando cada vez más para hacer y todavía precisar aún mayor el tema de nuestro tratamiento y nuestro enfoque. El dispositivo también se puede, dado que la bioimpedancia tiene diferentes utilidades, va a marcar, como pueden ver, muchos valores, algunos más específicos y otros más importantes dependiendo de lo que estemos evaluando. Como uno, cuando comienza a ver el reporte del dispositivo, comienza a ver tantas variables, se puede confundir. Esto obviamente es del día a día y poco a poco, y analizar el resultado con el contexto clínico. De todas estas variables, para el abordaje inicial del paciente con obesidad, uno, por supuesto, debe tener principalmente en cuenta el dato del metabolismo basal, el dato de la masa grasa, que aquí sale el 10.85 del valor calculado contra la referencia estimada, que era el valor que salía acá arriba, el índice de masa muscular esquelética y de la masa musculoesquelética de los miembros, el contenido mineral óseo, el agua corporal total. Yo pienso que con eso, Gildardo, vamos dando un poquito de luces de cómo desde la obesidad, por ejemplo, el IMC es importante, por supuesto, la masa, como les hablé de los morfotipos, el porcentaje de grasa, por supuesto, la masa musculoesquelética, el porcentaje óseo y el porcentaje de líquido nos va marcando una pauta. Esta es una herramienta útil, y miren toda la información. Solo con esta gráfica de la diana uno ya, y además es muy didáctica, porque uno le puede explicar al paciente, venga, y mire, este rojito que está acá es una alerta, tenemos que intervenir. Entonces nos da mucha información, pero también nos permite ser muy explícitos con nuestros pacientes. Así es, doctor. Para mí te lo tengo que decir, y primero agradecer tu exposición. Es una de los mejores webinars técnicos que hemos tenido en el transcurso de nuestra existencia. Así que muchas gracias, Eder. Yo simplemente haría de nuevo un llamado a la importancia de la interacción de los resultados para poder tener una mejor interpretación clínica de los resultados. Eso que ha dicho Eder es perfecto. Recordarles de nuevo, como él lo ha dicho, lo venimos repitiendo ya hace 1 año y medio, el IR, si bien es cierto, o el índice de impedancia, si bien es cierto, no tiene muchos estudios, es muy importante entender que habla de la posibilidad de inflamación celular. Entonces, relacionar el IR con la obesidad, recuerden que la obesidad, las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles, pues las enfermedades crónicas no transmisibles, la gran mayoría son inflamatorias. En ese orden de relacionar esto con la obesidad, con el índice de masa corporal, pues es fundamental. Si bien es cierto, el índice de masa corporal no es todavía viable, como lo dice Eder, pues no es suficiente cuando estamos hablando de obesidad, y yo creo que Eder ya lo dejó claro. Quisiera saludar al doctor Pineda, un experto en bioimpedancia que nos acompaña desde México y nos sigue en Facebook.
Así que te manda saludos, Eder, y te manda a preguntar dos cosas que te las voy a hacer aquí de manera rápida. El doctor Pineda nos dice que desde el punto de vista de tuyo, ¿de qué forma una enfermedad periodontal contribuye a una inflamación sistémica y a la adiposidad visceral? Y enseguida te hago la otra para que respondas eso. Leonardo, repíteme la pregunta, por favor. ¿Cómo influye la inflamación periodontal con el aumento de la inflamación y la grasa visceral? Si tienes alguna información. Claro, mira, es importante mencionar y hay que partir de una base. La obesidad es un problema que básicamente es inflamación crónica de bajo grado. Eso quiere decir que comparte un componente fisiopatológico con otros procesos inflamatorios y por eso es un problema sistémico que está relacionado, como vieron en una de las diapositivas que puse, con casi todos los sistemas. En ese sentido, todo el componente inflamatorio relacionado va a sumar ese potencial que puede llevar a incrementar no solamente la grasa, todo este tema adipositario aterosclerótico que se va a traducir en problemas de salud a distinto nivel. Entonces yo pienso que eso es también otro dato y otra oportunidad de investigación muy buena, porque es un tema que se viene manejando y que definitivamente abre las puertas para ver esa relación de la obesidad con casi todos los sistemas y por qué se debe intervenir desde la parte de etapa temprana. Bueno, y también nos pregunta el doctor Raúl que si hace o hemos contemplado en el proceso los ciclos circadianos del sueño en los procesos de tratamiento y diagnóstico de la obesidad y el sobrepeso. Yo siempre, cuando hablo de obesidad, digo que el sueño es el gran olvidado. Hablamos de dietas, hablamos de ejercicio, hablamos de muchas cosas y resulta que los estudios cada vez muestran que no tener un sueño apropiado, que no tener una calidad de sueño idóneo, seguramente se va a traducir en mucho impacto hormonal y metabólico. Está, por ejemplo, relacionado con resistencia a la insulina, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, parte de la intervención para llegar a un peso sano tiene que tener una calidad del sueño idóneo. Y ahí hay una gran controversia, ¿verdad? En cuanto a cuánto debe dormir, si son menos horas, más horas, pero en el fondo hay diferentes promedios. Uno puede dormir 6, 7 horas al menos, pero que sea un sueño continuo, reparador, ¿verdad? Que sea en unas horas acordes a lo más fisiológico. Y por supuesto el sueño es una de las variables que hay que evaluar, ¿verdad? Para poder llegar a un peso saludable. Si lo tenemos en cuenta, está en la lista de chequeo fundamental. Muchas gracias, doctor Eder. Yo creo que ya son las 12:57 y debemos ir despidiendo para ser juiciosos con el tiempo. Yo quisiera simplemente cerrar diciendo un asunto, es recordar que la obesidad es una enfermedad multicausal, que hemos pensado permanentemente que es un problema de peso, como ya lo ha reiterado el doctor Eder, que se trataba exclusivamente con un tema de alimentación. Hoy ya sabemos desde hace rato que quizás uno de los elementos del tratamiento es la alimentación, pero ni es el primero ni es el único. Que primero habría que sentarnos a revisar más el tema comportamental, como tú lo has tocado dentro de la tríada que ya mencionaste, y que efectivamente hay que abordarlo desde múltiples áreas y disciplinas para poder que el paciente tenga un mejor tratamiento. Yo voy a ir despidiendo, te voy a dejar con una última pregunta y te daré la posibilidad entonces que despidas tú el webinar, no sin antes agradecer a todos los asistentes, tanto aquí en este espacio de Zoom como en las diferentes redes sociales vía directo, e insisto en aquellos que nos visitan asincrónicamente. Nuestra querida compañera nos dice, Araceli, nos está diciendo que cómo se ha evaluado el estrés como variable y factor predisponente. Sería la última pregunta y te dejo para que respondas y despidas el webinar, mi querido doctor. Sí, entiendo que se refiere al estrés emocional, ¿no? Sí, señor. Dentro del abordaje del paciente, por eso hacía mucho hincapié, y de hecho el primer escalón, la parte de la evaluación conductual desde los psicotipos, porque evidentemente hay estudios que ya comienzan a mostrar cómo la intervención conductual es fundamental, ¿verdad? Aunque el paciente tenga una terapia nutricional o deportiva idónea, en la medida en que no se controlan todos los factores disparadores de ansiedad, estrés, hambre hedónica, evidentemente no vamos a lograr
obtener resultados sostenibles en el tiempo. Es un factor que se viene estudiando cada vez más porque es una de esas cuestiones ocultas, una de las cosas que no se venía interviniendo, como por ejemplo la composición corporal, volviendo a lo mismo. Ya hay mucha ciencia aplicada al manejo de la obesidad y qué bueno que lo estemos utilizando. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde acá, desde el Hospital Universidad del Norte. Le damos las gracias a todos y estamos pues disponibles para lo que necesiten. Que estén muy bien. Hasta luego, un abrazo para todos, feliz fin de semana, cuídense mucho, hasta pronto.